Amigos, nuestra nueva serie tiene por título La receta de la unción. La receta de la unción. Y vamos a tomarnos algunas semanas para hablar acerca de la unción. La Biblia dice que Dios le había ordenado a Moisés que el aceite con el cual se iba a ungir a los sacerdotes tenía que ser preparado de una manera específica. Y durante algunas semanas vamos a ir viendo cómo esos diferentes elementos que componían el aceite de la unción son importantes en el desarrollo de nuestro carácter. Porque nuestra idea es esta. Nuestro trabajo, siempre lo decimos, no es un trabajo de contención social, es un trabajo de formación espiritual. Cada sábado que vengas, cada domingo que vengas a escuchar a nuestro pastor, cada jueves que te conectes a nuestras reuniones en línea, lo que vas a recibir es una palabra formativa, una palabra que va a venir con el corazón, con la intención, el deseo, el motivo detrás de lo que hacemos es que vos seas formado por la palabra de Dios. Y para empezar, hoy quiero hablarte acerca de qué es la unción y por qué es importante tener una unción activa y fresca en nuestras vidas. Quiero empezar contándote acerca de un hombre llamado Oral Roberts. Uno de los hombres que más he admirado, de los que más he leído, que más he estudiado. Este hombre de Dios partió a la presencia del Señor hace algunos años ya. Pero fue un gran evangelista que predicó durante más de 60 años. Algunas personas dicen que Oral Roberts impuso manos sobre más de 2 millones de personas. Imagínate eso. Él oraba por los enfermos uno a uno en campañas multitudinarias. Fue un gran evangelista del siglo pasado y para esa época dicen que él donde iba establecía una carpa donde entraban más de 10.000 personas. Y día a día iba llenando esos lugares en diferentes estados de Estados Unidos y en otros países del mundo. Hablando un mensaje de fe, hablando un mensaje de salvación y sobre todo con una unción fuerte para ministrar sanidad. Oral Roberts fue un gran hombre de Dios. Yo te animo, si sos de los que les interesa la historia de los generales de Dios y la historia de la iglesia, que estudies la vida de este hombre porque fue un hombre de Dios impresionante. Fue de los primeros en predicar el evangelio en televisión. Fue el primero y hasta el día de hoy en fundar una universidad que funciona actualmente. Fue un hombre de fe, un hombre visionario. Y te digo esto porque él tenía un lema. Él decía que la clave de su ministerio era que él siempre se subía a ministrar con la unción. Él siempre decía algo así como: la gente no necesita algo que yo pueda decir o algo que yo pueda hacer. La gente necesita lo que el Espíritu Santo puede decir o hacer a través de mí. La historia cuenta que una vez estaba en Filadelfia y había miles y miles de personas esperándolo. Ya estaba todo listo para que él se subiese a predicar y él no salía de la habitación de su hotel. Entonces su chofer le golpeó la puerta una vez y él no salía. Le golpeó la puerta otra vez y él no salía. Y dice que él empezó a tener una conversación con Dios porque él decía: yo siempre tenía que sentir la unción de Dios antes de subirme a predicar. Y pasaron 5 minutos, 10 minutos y él le dijo a Dios: yo no me voy a ir de esta habitación hasta que yo no sienta que estoy ungido para subirme a esa plataforma. Dice que pasaron 20 minutos y él empezó a sentir como una corriente eléctrica en todo su cuerpo. Sintió como una confirmación de que él ya estaba listo para ir y predicar. Y él testifica que cuando él se subió a esa plataforma vio milagros que nunca antes había visto en su vida. Me gusta mucho el lema que él decía: yo me niego a predicar sin unción. Unción. ¿Por qué es tan importante la unción? Vamos a definirla por los próximos minutos. Para poder definirte qué es la unción, quiero empezar diciéndote qué no es la unción. Y aquellos que tienen algunos años de iglesia me van a entender. Lo primero, mira, unción no es caerte al piso en una reunión. Unción no es hablar en lenguas, aunque eso es sumamente importante y es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo.
Unción no es emocionarte en un culto hasta que empieces a llorar. Unción no es sentir escalofríos en tu cuerpo. Es más, la palabra unción no es una palabra cristiana. En realidad la palabra unción era un término médico. Ungir era la acción de frotar aceite sobre algún área del cuerpo que estaba herido o dolido. Entonces, ungir tenía que ver con esto, con poner aceite sobre alguna superficie del cuerpo que sentía dolor. Ahora bien, ¿qué es lo que vos y yo entendemos por unción? Y esto es lo que quiero dejarte como base para los próximos sábados. Unción es una habilidad sobrenatural que entra en contacto con un mundo natural. En otras palabras, la unción es la conexión entre lo celestial y lo terrenal. Oral Roberts definía a la unción como el momento en el que Dios te separa de vos mismo y te llena con su gloria. De tal manera que cuando hablas es como si Dios estuviera hablando y cuando actúas es como si Dios estuviera actuando. Eso es unción. Dios invadiendo nuestras vidas. Unción es el empoderamiento divino necesario para cumplir el propósito o el destino que Dios te dio. Te dejé todas estas definiciones que suenan diferentes, pero todas apuntan exactamente a lo mismo. El hermano Kenneth Hagin decía que unción es el poder de Dios que se activa en la vida de una persona cuando cree. Unción es eso, es Dios haciendo contacto con nuestra humanidad. Ahora, ¿por qué vos y yo como creyentes necesitamos una unción fresca y activa en nuestras vidas? Porque, amigos, la unción hace toda la diferencia. No solo para aquellos que tienen un llamado a predicar, para aquellos que tienen un llamado a estudiar, a levantar empresas, a ejercer una profesión. La unción siempre hace la diferencia. Hay cosas que vos y yo solamente vamos a poder hacer por la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y hay cosas que vos y yo nunca vamos a lograr y alcanzar a menos que el Espíritu Santo repose sobre nosotros con su unción. Es por eso que la unción no puede ser algo reemplazable. Unción no puede ser algo que se falsifica. Unción no es algo que se puede aparentar. Unción no es algo que el hombre puede fabricar. Amigos, nosotros vivimos en días de sustitutos. Por cada gran producto aparece uno de una calidad inferior. Cada Coca tiene su Manaos y cada Oreo es su Pitusa. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Vivimos en la era de los sustitutos. Pero escúchame, talento, recursos, contactos, carisma, personalidad, nada de eso puede sustituir a la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. No podemos sustituir a la unción con inteligencia o intelecto. No podemos sustituir a la unción con una personalidad encantadora. La unción está o no está, pero la unción es algo que no se puede reemplazar, no se puede sustituir. Nada puede ocupar el lugar de la unción. Y no importa si tenés 10 años y estás en las gradas de arriba, o si tenés 30 años y hace 15 años que venís invictos, lo que importa es que todos en este lugar necesitamos una unción fresca del Espíritu Santo para poder cumplir con la asignación que Dios nos encomendó. Isaías, el capítulo 10, el verso 27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa
de la unción. Perdón que te lo haga repetir, pero ¿te animás a gritar esta última frase conmigo? Decí bien fuerte, el yugo a causa de la unción. Me encanta esto, a causa de la unción. La unción es la causa. El yugo representa ataduras, el yugo representa opresión, el yugo representa esclavitud. Isaías dice, la unción es la causa. El efecto es la sanidad. El efecto es la libertad. El efecto es que dejamos de pecar. El efecto es que podemos empezar a ahorrar. El efecto es que nuestras familias conviven en paz. Pero la causa es la unción. Lo que pudre el yugo, lo que rompe la atadura, lo que destruye la obra del diablo es la unción. Y si vos y yo tenemos la unción del Espíritu Santo, lo que nos aseguramos es tener buenos resultados en la vida. Hay veces vamos a temblequear en la reunión, hay veces no, pero la unción siempre trae fruto. El yugo se pudrirá, el yugo de la miseria, el yugo de la depresión, todo lo que el diablo intentó, todo lo que el diablo pervirtió, todo puede ser destruido, todo se puede pudrir a causa de la unción. Es por eso que la unción importa, porque la unción hace la diferencia, porque la unción tiene poder. Amigo, la unción siempre trae cambios. La unción es la clave. Isaías dice, será a causa de la unción. Porque la unción es el poder que produce las cosas que vos y yo podemos ver. La unción es el poder invisible, que produce las cosas que vos y yo podemos ver a causa de la unción. Entonces, si la unción es la causa, es todo lo que vos y yo necesitamos para ver a Dios obrar. Y quiero hablarte, podemos ver muchos ejemplos de gente ungida en la Biblia. Quiero hablarte de un caso bien particular conocido por muchos en este lugar. Quiero hablarte acerca de la unción que vino sobre el rey David. En 1 Samuel, el capítulo 16, el verso 13 dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Ramá. Dios le había dicho a Samuel que unja, que levante un nuevo rey, que consagre un nuevo rey para Israel, que reemplace al rey Saúl, que todavía estaba ejerciendo su monarquía. Y Dios envía al profeta Samuel a la casa de un hombre llamado Isaí, en un pueblo donde no pasaban grandes cosas, un pueblo bastante alejado de las grandes ciudades, un pueblo pequeño. Y Samuel llega a la casa de este hombre y le dice a Isaí, mira, Dios me mandó a ungir a uno de tus hijos. Isaí le presenta a 7 hijos. Cuando Samuel está a punto de ungir a uno, a otro, Dios le dice una y otra vez, no es él. Vos querés ungir por lo que tus ojos te dictan, pero yo elegí a alguien por su corazón. Samuel, que desde pequeño sabe reconocer la voz de Dios, le dice a Isaí, escúchame, acá tenés 7 hijos, pero Dios me dice que ninguno de ellos es el elegido. ¿Están todos tus hijos en la casa? Y él dijo, no, el menor está en el campo. Y Samuel le dice, mira, mandá a llamarlo, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. Y mandan a buscar a David, el hijo número 8, el olvidado, el medio hermano del resto, el hijo bastardo, el despreciado. Pero cuando llega David, un jovencito, 17 años tenía, se para frente a Samuel. Y Dios le dice a Samuel, este es.
No calificaba por fuera, no calificaba para Samuel, tampoco para sus hermanos, no calificaba ni para su papá. Pero en obediencia dice que Samuel agarra el frasco de aceite de oliva y lo unge, lo tira sobre su cabeza. Y dice que desde ese día el Espíritu del Señor vino con poder. A partir de ese día. Me gusta mucho esa frase. David, 17 años, un pastor de ovejas, menospreciado por sus hermanos, escondido en medio de un campo, en un pueblo insignificante. No tiene muchos recursos, no tiene contactos, ni siquiera su papá lo tiene en cuenta, está lejos de su casa. Pero la Biblia dice que a partir de ese día, seguramente ese día David se levantó pensando, va a ser un día más. Tengo que pastorear a las ovejas. Va a ser otro día donde voy a estar lejos de casa. Va a ser otro día donde voy a estar solo, pero la Biblia dice a partir de ese día y dice que fue ungido. Y amigo, no se trataba del aceite que iba a caer sobre su cabeza. Se trataba de que el Espíritu de Dios iba a venir con poder sobre él y eso iba a cambiarlo todo en su vida. Y eso es lo que quiero decirte esta noche, que puede ser que vos venís cargando con cosas, con situaciones, con vergüenza de tu pasado, con dolor, con errores, con cosas que otros piensan de vos o cosas que otros te hicieron o menosprecio. Pero llega un día cuando el Espíritu Santo irrumpe en la escena y entonces en la escena de lo cotidiano todo puede cambiar y todo puede ser transformado, porque a partir del día en que el Espíritu Santo viene sobre vos, todo cambia. Es a partir de ese día. Un día donde sos lleno de su presencia. Un día donde sos ungido con su Santo Espíritu. Un día que tiene el potencial de cambiarlo todo. No solo para hablar en lenguas. No solo para tener sensaciones en un culto. Un día donde va a venir el Espíritu Santo para romper cadenas y para darte habilidades sobrenaturales. Para hacer cosas que vos nunca antes te hubieras imaginado hacer. Es lo que pasó con David. Lo ungieron con aceite. Y eso lo llenó de fuerza. Lo llenó de valentía. Lo llenó de una determinación, una sabiduría. Lo llenó de talentos. Una gracia que hizo que pudiera lograr grandes cosas para Dios. La Biblia nos relata que David fue ungido 3 veces. La primera fue en 1 Samuel 16, como leíamos, cuando el profeta Samuel lo unge, siendo un joven de 17 años, como el futuro rey de Israel. Pero pasados los años y habiendo pasado tanto en la vida de David, habiendo hecho tantas hazañas y esquivado tantas veces la muerte, a los 30 años, David fue ungido nuevamente, pero como el rey de Judá, una parte de Israel. Segunda de Samuel, el capítulo 2, el verso 4 dice: después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl. Y David recibió una tercera unción. En segunda de Samuel, el capítulo 5, el verso 3 dice: de modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. 3 unciones, 3 estaciones diferentes. 3 unciones para diferentes etapas en su vida. 3 unciones para enfrentar nuevos desafíos. 3 unciones que le iban a abrir nuevas puertas, pero que también lo iban a poner en nuevos peligros. Porque la unción no es algo que viene una vez y ya está. Unción es algo que vos y yo tenemos que mantener fresco y renovado cada día. Hablemos de aceite. El aceite es el ingrediente principal de la unción en la Biblia.
En todas las escrituras se menciona más de 200 veces el ungimiento con aceite. Inclusive en el Nuevo Testamento se nos enseña a ungir con aceite a los enfermos para que sean sanados. El aceite representa con mayor frecuencia en las escrituras a la presencia y a la obra del Espíritu Santo. Cuando lees tu Biblia te das cuenta que se usaba para ungir reyes y sacerdotes, para que pudieran desempeñar, cumplir con funciones que eran divinamente asignadas de parte de nuestro Dios. Ahora, no se trataba solamente de volcar aceite sobre una persona, sino que el aceite era un simbolismo. Se trataba de que cuando el aceite venía, el Espíritu venía. Te digo esto porque vos me puedes decir, Daniel, yo quiero vivir ungido y poder salir de este lugar y comprarte 5 litros de aceite de girasol. Y entonces en vez de usar shampoo, ahora te pones aceite en tu cabeza cada día. Amigo, y si el Espíritu Santo no está sobre vos, no cambia nada. Porque el aceite era el simbolismo del Espíritu. Ahora este aceite de oliva, que era el aceite de la unción, en Israel se usaba para diferentes cosas. Se usaba para comer, se usaba para cocinar, se usaba para encender lámparas, para iluminar, se usaba para sanar enfermos, para tratar a las personas que tenían dolor, se usaba para brindar descanso y consuelo. Simbolismo de toda la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dentro de todos los ejemplos de gente ungida en la Biblia que podemos ver, vamos a cerrar hablando de la unción que vino sobre nuestro modelo, la unción sobre Cristo Jesús. Lucas, el capítulo 4, relata las primeras palabras que Jesús va a decir públicamente en su ministerio. Vendría a ser como su primer prédica. Dice la palabra del Señor en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Volvemos a leer el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. La Biblia nos relata esta escena donde Jesús es bautizado y los cielos se abren y el Espíritu viene y reposa sobre él. Nosotros no sabemos, porque no está escrito en la palabra, si Jesús antes de eso hizo algún milagro, liberó a algún endemoniado. No sabemos si Jesús, estando en su casa, convertía el agua en vino o la leche en chocolatada Sindor. No sabemos. No sabemos si Jesús a los 15 sanaba enfermos, predicaba. La Biblia no lo dice. Lo único que la Biblia dice es que Jesús empezó su ministerio después de que el Espíritu Santo lo ungiera. Amigos, si Jesús era Dios y Él necesitó la unción del Espíritu Santo para operar en su asignación, ¿qué te hace pensar que a vos y a mí la unción es algo opcional? Unción para vos y para mí es una necesidad. Yo me atrevo a decirte esto: ninguno de nosotros va a poder cumplir su rol, va a poder alcanzar su asignación, su destino, su propósito, a menos que el Espíritu Santo nos unja para hacerlo. Es imposible. Porque si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más lo necesitamos vos y yo? Fue lo primero que Jesús dijo. Es su primer prédica, su primer sermón, su primer discurso. Va a ser su primera historia en Instagram como pastor. Y lo primero que Él va a decir es: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Nadie tiró aceite sobre Él, pero sobre Él estaba alguien: el Espíritu Santo. Porque la unción te habilita. Escúchame con atención. La unción te habilita y te capacita para hacer grandes cosas para Dios.
¿Puedes recibir esto en tu espíritu? La unción te habilita y te capacita para hacer grandes cosas para Dios. Cosas que en tu mente decís, Daniel, no sé de dónde va a salir el dinero. Daniel, no sé quién me va a abrir la puerta. Daniel, no sé quién me va a dar la oportunidad. Daniel, no sé cómo voy a poder comprarlo, no sé cómo voy a poder rendir, no sé cómo lo voy a poder lograr, no sé cómo voy a poder venderlo, no sé cómo no sé cómo Dios me va a poder usar con señales, con milagros, no lo sé. Es a causa de la unción, no es a causa tuya. Y no te estoy diciendo que no te tenés que preparar, que no tenés que estudiar, que no tenés que ser una persona esforzada y disciplinada. Pero lo que te estoy diciendo es que hay cosas que en tu vida y en mi vida solamente van a poder ser explicadas con esta frase que dijo Isaías. Es a causa de la unción. No tenía el dinero para hacer este negocio, pero a causa de la unción. De ninguna manera podría haber formado familia con esta cara, pero a causa de la unción. A causa de la unción. El apóstol Pedro caminó muchos años con Jesús, 3 años y medio, mucho tiempo, cada día lo vio de cerca, lo conocía. Y pasados los años, cuando habla acerca de él en Hechos 10:38, Pedro le recuerda algo a la iglesia. Él dice, y saben que Dios ungió. Que Dios ungió a Jesús de Nazaret. Porque cuando Pedro habla de Jesús, no habla acerca del Cristo, porque está hablando acerca de la humanidad y lo localiza. Jesús, el de Nazaret, el carpintero, el del pueblo. Él fue el ungido. No lo ungió con aceite. Dice, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y después de la unción, no antes, después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Porque ¿cuál era la clave? La unción. Dice, Dios estaba con él. Gloria a Dios. Si vos decís, Daniel, no sé cómo lo voy a lograr, con Dios. Con Dios. No hay otra manera. Hay cosas que no van a tener explicación natural, pero con Dios todo será posible. La unción pudrirá el yugo. La unción va a desatar el poder. La unción hará milagros, abrirá puertas, creará oportunidades, porque será a causa de la unción. Y en algunos momentos vamos a sentir escalofríos en el culto, y en otros momentos vamos a parecer bautistas, pero la unción producirá resultados. Perdón por eso. Amo a los bautistas. No sé por qué me invitan una y otra vez. ¿Creemos en la unción de aceite? Claro, lo hacemos. La Biblia nos exhorta a hacerlo. Es una de nuestras doctrinas fundamentales. Creemos que es un símbolo, que por la fe algo se activa. No somos como los brasileros que vamos tirando aceite por todos lados, pero creemos que con la fe hay algo que se activa. ¿Sí? ¿Cómo no? Siento que se me cayó algo. Ah, no. La unción. Pero amigo, ¿puedes llenarte la cabeza de aceite marolio cada día de tu vida? O decir, no, me voy a llenar en vez de marolio voy a comprar Natura, porque la unción va a ser de más calidad. Y nada va a cambiar, porque la clave de la unción es la persona del Espíritu Santo. Dios está con vos o no. Se manifiesta o no. Y listo. Listo. Dice la Biblia que Dios ungió y después. Decí conmigo después. Después. Yo me niego a predicar sin la unción, dijo Oral Roberts, porque después de la unción es cuando Jesús hizo el bien. Quiere decir que la unción viene para hacer.
no para sentir. La unción viene para que vos hagas cosas. La unción viene para que vos te muevas. La unción viene para que vos te actives. La unción viene para que produzcas, para que haya resultados. Por eso tenés que buscar la unción, el poder, la capacidad que te habilita a hacer cosas sobrenaturales. Y será después de la unción, no antes. Porque la unción siempre hace la diferencia. Y termino leyéndote el Salmo 92. Salmo de David para el día sábado. Dice la versión Reina Valera: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. El aceite era tan vital en la cultura en la que se escribió la Biblia. Lo que te decía que se usaba para alimento, se usaba para alumbrar, se usaba para sanar, para traer descanso. Pero el aceite hay veces tenía fecha de caducidad y con el tiempo corría el riesgo de ponerse feo. Perdía su aroma, se volvía algo desagradable, se corrompía. Rancio, diría el piberío. El aceite fresco tenía fragancia y suavidad, pero claro, el aceite rancio tenía mal sabor, no se podía usar para la comida, tenía mal olor, no se podía usar para el cuerpo. Cuando el aceite perdía su calidad, no se podía usar para alumbrar porque no generaba luz, lo que generaba era humo. Por eso el salmista dice: ser ungido no con cualquier aceite. Y David sabía de lo que hablaba porque no fue ungido una vez. ¿Cuántas veces fue ungido? 3. Ser ungido con aceite fresco. Gloria a Dios por lo que vivimos hasta acá. Pero seré ungido con aceite fresco. Gloria a Dios por nuestra conferencia, pero el martes 17 seré ungido con aceite fresco. Gloria a Dios por los campamentos que tuvimos, pero el próximo agosto seré ungido con aceite fresco. Seremos ungidos con aceite fresco. Porque no podemos pelear nuestras batallas de hoy con la unción de ayer. La versión amplificada dice: pero mi cuerno, mi emblema de fuerza y poder, has exaltado como el de un buey salvaje. Me gusta tanto lo que dice esta versión. Soy ungido con aceite fresco. No para hacerme famoso, no para tener más seguidores en Instagram, no para alcanzar mis sueños. Ser ungido con aceite fresco para tu servicio, para alcanzar el llamado que me diste, para cumplir con tus deseos, para cumplir con tu asignación, para cumplir con tu propósito en mi vida. Ser ungido con aceite fresco. Nada puede reemplazar el nuevo mover de Dios en nuestra vida. No lo puede reemplazar la experiencia, los buenos recuerdos. No lo puede reemplazar los buenos hábitos que podamos tener hasta hoy. No. Tenemos la necesidad de buscar al Espíritu Santo, porque Dios siempre prepara nuevas unciones para nuevos desafíos.